Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, pero no con máquinas complicadas, sino con botines llenos de barro y en calles de tierra. Hoy nos vamos a meter de lleno a entender cómo nació esa pasión increíble por el fútbol en una ciudad como San José de Mayo. Y esa es la pregunta clave, ¿no? Porque esta historia no tiene una fecha de inicio exacta. No es como un golazo que se grita en un segundo. Es más bien como una ola que fue creciendo de a poquito hasta que de repente se convirtió en una marea imparable. A ver, para entender cómo pasa todo esto, tenemos que retroceder un poco en el almanaque. Pensemos en el Uruguay de finales del siglo XIX. El escenario estaba listo para que algo nuevo y emocionante llegara. Resulta que el fútbol llega a Uruguay por allá en los años 1880, principalmente a Montevideo. Y desde la capital empieza a expandirse, como un eco, como un rumor que de a poco se va filtrando hacia el interior del país. Y claro, en ciudades como San José, al principio era algo muy informal. Casi clandestino. Los primeros partidos no eran en estadios, para nada. Se jugaban en las plazas, en las calles, en cualquier terreno baldío que sirviera como una cancha improvisada. Bueno, avancemos un poquito más en el tiempo, a los comienzos del siglo XX, porque acá es donde esos primeros susurros del fútbol empiezan a convertirse en un ruido que ya no se podía ignorar. Aquí es donde la cosa cambia de verdad. El fútbol ya no era solo una curiosidad de unos pocos. De repente, tenías grupos de jóvenes juntándose en calles importantes como la calle Solís, armando sus propios equipos. Y el fútbol se metió en las conversaciones, se convirtió en un motivo de orgullo, en una primera forma de identidad y competencia. ¿Y quiénes eran los protagonistas de todo esto? Pues los gurises. No eran deportistas profesionales ni figuras famosas. Eran los chicos, los jóvenes de la ciudad. Ellos son los verdaderos pioneros anónimos de esta historia. Esta frase es como ver una foto antigua, ¿no? Se siente el impulso, esa energía de algo que está creciendo desde abajo, de forma orgánica. Los clubes no se fundaban con papeles en una oficina. Nacían de esos mismos grupos de gurises que jugaban en la calle. Toda esa energía que se venía acumulando, todo ese movimiento, estaba por llegar a un punto de ebullición. Y así llegamos a un año que, de verdad, lo cambió absolutamente todo. 1909. Este es el año. Este es el antes y el después. El momento en que el fútbol en San José deja de ser un simple hobby para convertirse en un sistema, en algo organizado y mucho más grande. ¿Y por qué fue tan fundamental? Porque acá todo se formaliza. ¡Pum! Se funda la Liga Departamental. Arranca el primer campeonato oficial. Nacen clubes icónicos como el Club Atlético Central, fundado por esos mismos adolescentes de la calle. O sea, se pasó de los picaditos informales a tener competencias serias, clubes, público y, por supuesto, rivalidades. El fútbol se hizo popular de verdad. Y después de esa explosión de 1909, la cosa ya no paró más. El crecimiento fue imparable. Entramos de lleno en la era de la consolidación. Y el crecimiento fue rapidísimo. Miren, en 1910, al año siguiente, ya se funda otro gigante, el Club Universal. El fútbol se expande a todos los barrios. Y para la década de 1920 ya no era algo nuevo. Era sin discusión alguna el deporte principal de la ciudad, parte del ADN local. Con esta pasión local ya bien plantada, San José de Mayo empieza a tallar su propio nombre, su propio lugar en el gran mapa del fútbol uruguayo. Es que en Uruguay el fútbol siempre ha tenido como dos mundos. Por un lado Montevideo, el centro de poder, y por otro el interior. Bueno, San José de Mayo se consolida con toda la fuerza como un bastión de ese fútbol del interior, con su propia liga, sus campeones y una identidad local increíblemente fuerte. Entonces, si lo vemos en perspectiva, todo este viaje se puede resumir en 4 grandes etapas, ¿no? Primero, la llegada, bien informal a fines del siglo XIX. Después, la difusión, cuando se vuelve un fenómeno social a principios de 1900. Luego, la popularización, que fue el Big Bang de 1909 con la creación de la Liga. Y finalmente, la consolidación, a partir de la década de 1910 en adelante. Y para terminar, hagamos un ejercicio. Imaginemos esto. Una tarde de calor del año 1908. Un grupo de gurises juega en la calle. No hay camisetas iguales, no hay árbitro, las reglas se inventan sobre la marcha. Es solo la pasión en su estado más puro. Ahora, avancemos un solo año en el tiempo. Son los mismos gurises, pero ya no solo juegan en la calle, ahora están fundando clubes, están llenando las primeras canchas y sin siquiera saberlo, están creando la historia que define a su ciudad hasta el día de hoy. Ahí, justo en ese momento, nace el fútbol popular en San José de Mayo.
Y esto nos deja pensando, ¿no? Más allá del fútbol, ¿qué pasión de nuestra propia comunidad nació también así, de un simple juego en la calle? La respuesta quizás está mucho más cerca de lo que pensamos.